Evangelio. Yo creo que es tan importante dentro de lo que es la iglesia el que podamos también entender que Dios nos llamó para cumplir un propósito. Y ese propósito es poder anunciar el mensaje del Evangelio, compartir las buenas noticias de salvación, de vida eterna a todas las personas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? El próximo sábado vamos a tener esta actividad de la noche en la familia. Va a ser una instancia especial para poder también compartir lo que Dios tiene en su corazón para cada una de las personas, especialmente para aquellas que no han establecido una conexión o una relación especial con el Señor. Entonces es importante que la iglesia pueda ser una comunidad de gozo, una comunidad de unidad, pero también que tenga este propósito en Cristo. Miren, también la iglesia debe avanzar en lo que es la obra de Dios. Tenemos, por ejemplo, yo veo aquí a la Eli, que ella nació el 31 de octubre del año pasado, pero ya está grande, ahí está creciendo. Tenemos acá al Giuseppe, que también está creciendo, y obviamente que no van a quedar ahí en esa etapa, en ese tamaño, van a crecer. Una iglesia tiene que crecer y también tiene que avanzar. Y en avanzar en la extensión y la proclamación del Evangelio. No es una iglesia estática, sino que una iglesia que está en movimiento, que está en acción y que lleva a cabo también lo que es el accionar que el Espíritu Santo está produciendo en la vida de cada uno de los creyentes. Miren, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, la Biblia nos dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Dios un día comenzó una obra en cada uno de los que estamos acá. Yo no sé cómo ha visto este obrar de Dios en su vida, pero Dios quiere moverse en la vida de los creyentes y quiere comenzar una buena obra. Es algo favorable, algo que nos bendice, que nos ayuda, que nos favorece. Como creyentes necesitamos permitir que el Señor siga obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas y no cerrar la puerta para que el acceso a la presencia de Dios no esté permitida. Necesitamos darle la oportunidad a Dios. En medio de estos tiempos, en medio de esta sociedad en la cual nosotros estamos insertos, necesitamos darle lugar a Dios en nuestra vida. Y Pablo tiene claro que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar, pero la va a hacer perfecta. Pero básicamente es importante que tú y yo podamos darle ese lugar, esa participación a Dios en nuestra vida. Lamentablemente, a veces con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, no le damos el lugar que Cristo se merece en nuestra vida y nos equivocamos. Miren, anoche tuvimos la reunión de varones y es tan bueno poder tener una reunión con los varones y compartir temas de varones, pero en el Señor. Y vimos el tema del trabajo. Ayer hablamos del trabajo, que tiene un propósito, también es una bendición tener un trabajo, pero Dios quiere usarnos también en lo que es el trabajo y dar testimonio. Y algunos varones mencionaron que en realidad con esto del trabajo se perdieron muchas situaciones hermosas en la vida, especialmente de sus hijos, en el crecimiento de sus hijos. Se perdieron la oportunidad, porque obviamente estaba la demanda laboral y por otro lado también está la responsabilidad de poder proveer para la familia. Y algunos no vieron el desarrollo, el crecimiento de sus hijos, producto del trabajo. Hermanos, a veces nos afanamos en tantas cosas que no permitimos que la obra de Dios, el mover de Dios, se pueda desarrollar en nuestra propia vida porque estamos afanados en otras cosas y no estamos centrados en lo que es el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para cada una de sus hijas. Ahora, el apóstol Pablo lo que recuerda acá es que la obra espiritual fue iniciada por Dios. Dios inició una buena obra en tu vida. Y quizás el enemigo de alguna u otra forma ha tratado de trastocar, de echar abajo, de destruir esa obra. Pero Dios comenzó una buena obra. Y Dios la va a terminar bien hasta el día de Jesucristo. Entonces es importante el poder animarnos, el poder fortalecernos,
entender que el Señor quiere transformar nuestra vida y que Dios también quiere transformar tu mente y tu corazón y poder también hacer de ti un hombre, una mujer madura espiritualmente. Por eso yo les mencionaba el ejemplo de los bebés que están acá, porque ellos van a crecer y van a ser personas adultas y van a ser también personas maduras. Pero es importante que como creyentes no quedemos en el lugar de niños, sino que permitamos que esta buena obra que Dios comenzó se pueda perfeccionar. Ahora, yo sé que cada uno de los que estamos acá estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Ninguno puede decir ya he llegado a la madurez, sino que estamos en este proceso. Mi esposa tiene una premisa que dice estamos en construcción, ¿ya? Como creyentes estamos en construcción. Y es importante entender que Dios está obrando. Quizás a veces queremos, por nuestra impaciencia, que los cambios Dios los haga inmediatamente. Pero hay cambios que Dios ha hecho en nuestra vida. Piensen, por ejemplo, en Noé. Dios entregó un mensaje, un propósito a Noé. Y tenía que construir un arca. No sé cuántos, los teólogos dicen que aproximadamente fue 50, 75 años que Noé demoró en construir el arca. 50, 75 años construyendo un arca en un lugar donde nunca había llovido. Y me imagino la burla de las personas y quizás, no sé, todos los comentarios que recibió Noé. Está loco. Hermanos, Dios comenzó una obra en tu vida. Y quizás tú no ves como una respuesta, no ves la parte final, no ves la meta. Pero Dios está cumpliendo y llevando a cabo su voluntad en ti. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? Darle la apertura a Dios, al Espíritu Santo. Hoy día una de las alabanzas era bienvenido, Espíritu de Dios. ¿Es bienvenido el Espíritu Santo en tu vida? ¿Le das el lugar que Él se merece en tu vida, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus acciones? Necesitamos que el Señor haga algo nuevo con cada uno de nosotros y que Él pueda obrar su perfecta voluntad, aún en los tiempos difíciles que podamos estar viviendo. Entonces, la iglesia avanza lo que es en la obra de Dios. Esta iglesia necesita avanzar, no puede detenerse. Necesitamos seguir avanzando. Yo viví cuando pequeño en Talcahuano, y ahí en Talcahuano estaba la siderúrgica de Huachipato, y ahí estaban los altos hornos, y esos altos hornos estaban funcionando día y noche. Pero no sé si fue el año pasado o el año antepasado, los altos hornos dejaron de funcionar porque ya era insostenible mantener esa empresa. Y yo veo la vida cristiana es que necesitamos avanzar. Si nos detenemos se nos echa a perder todo. Piensen, los que tienen vehículo o cuando un auto está ahí parado por más de un año, las personas hablan de que se puede agripar el motor. Agripar el motor, es como que ya después va a ser difícil que funcione ese motor, porque va a quedar ahí pegados las piezas. No podemos quedar pegados en el camino o parados en el camino. Necesitamos avanzar como iglesia. También la iglesia, en este caso de Filipos, reflejaba el carácter de Cristo mediante la unidad y también mediante la humildad. Y yo creo que es importante que como iglesia podamos también imitar estos aspectos característicos de la iglesia de los hermanos ahí en Filipenses, de Filipos. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5, la Biblia nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Uno de los mayores desafíos que hoy día tiene la iglesia, hermanos, hermanas, es mantener la unidad. Mantener la unidad en el espíritu. Es importante entender que
El carácter de Cristo se ve reflejado en la iglesia a través de la unidad, bueno, a través del gozo también, pero el poder mantener la unidad. Nosotros con mi esposa hace 26 años atrás recibimos una invitación para ir a apoyar el trabajo evangelístico de una iglesia de Australia, pero que iba a trabajar en el sur de España. Y nosotros íbamos para hacer el trabajo de discipulado de nuevos creyentes. Iba todo un equipo desde Australia al sur de España, y todo lo que iba a ser la cosecha de almas, nosotros teníamos que hacer el trabajo del discipulado, como lo que está haciendo acá Francisco con los nuevos creyentes acá en la iglesia, con el discipulado, su nueva vida. Y no recuerdo si fue una semana o algunas semanas antes de viajar, que nos dijeron que el equipo de Australia no iba y nosotros ya teníamos comprado los pasajes, a todo esto ellos nos apoyaban con el 50% y nosotros teníamos que buscar nuestro sustento acá y ya teníamos ese sustento. Y dijimos, bueno, vamos a ir, sabiendo que no iba el equipo. ¿Y por qué no iba el equipo? Porque la iglesia ya en Australia se dividió. Y obviamente que todos los planes que había, hasta ahí llegó. Y bueno, el Señor también permitió que fuéramos a España, fue un buen tiempo, pero fue un trabajo así de más duro porque tuvimos que hacer harta pega, harto trabajo. Pero fue un buen desafío. Esta semana mi esposa me comentó tenemos unos amigos y su iglesia ya no está funcionando a través de una división, producto de una división. Y las divisiones pueden venir por cosas quizás muy sutiles, pero también las divisiones vienen cuando le damos lugar al enemigo en nuestra vida. Piensa en su familia, piensa en su hogar. ¿Por qué se destruyen las familias? Porque alguien le da lugar al enemigo. Cuando Pablo le dice a la iglesia, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo el Hijo de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces es importante, hermanos, que podamos mantener la unidad y ser agentes de unidad en los comentarios, en las acciones, que podamos edificar y bendecir, que no destruyamos. Una palabra puede marcar la vida de una persona favorablemente, como también puede destruir a una persona. Y toda esta buena obra que el Señor ha hecho se puede también destruir a través de un comentario o de alguna acción que no es dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, como iglesia, tenemos que reflejar a Cristo mediante la unidad, pero también mediante la humildad. Acá no es que mis años en el Evangelio no son una garantía para servir al Señor, sino que deberían ser también una muestra de la humildad que debo tener como hijo e hija de Dios. Ahora, humildad en el griego es una palabra bien larga, tapeinosine, esa es la palabra en griego. Pero ¿qué significa? Significa una actitud de sencillez y de reconocimiento de la necesidad de Dios, colocando el bienestar del prójimo por encima del orgullo personal. Es lo que Cristo hizo, hermanos. Se despojó, se colocó en el lugar del pecador más grande para darnos vida, para darnos también vida abundante y darnos también un nuevo propósito. Entonces es importante entender que nosotros como iglesia no debemos buscar el reconocimiento personal. Debemos tratar de resolver nuestros conflictos, reconciliarnos, valorar también los dones y las capacidades que tienen nuestros hermanos y practicar siempre lo que es el amor en cosas concretas. Yo doy gracias al Señor, hermano, por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de esta iglesia. Si bien en febrero comenzamos o tomamos el pastorado de la congregación junto a mi esposa,
pero ha sido un buen tiempo. Tanto mi esposa y yo coincidimos en que la iglesia a nosotros no nos estresa. Yo creo que el trabajo nos estresa, el trabajo secular nos estresa, pero la iglesia es una bendición, una tremenda bendición. Pero también sé que el enemigo quiere destruir la iglesia, quiere producir disensiones, enemistades, contiendas y producir un quiebre. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor. Si bien hay una palabra que siempre utilizo, que es el entretejimiento, y entretejernos como creyentes en unidad, en un solo sentir, en un mismo espíritu. También, hermanos, la iglesia debe brillar como luz en medio de este mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces tenemos que hacer brillar la luz de Cristo con nuestras acciones, con nuestro testimonio de vida. Miren, el próximo sábado vamos a tener esta actividad, la noche de familia, y tenemos que invitar a un amigo, un vecino, un familiar, a alguien que quizá está alejado de los caminos del Señor o no conoce al Señor. Pero también nuestro testimonio vale mucho, porque quizá hay personas que nos pueden conocer y ven nuestro buen testimonio y van a decir: yo quiero tener eso que tú tienes. Pero si no hay un buen testimonio, difícil que las personas se sientan atraídas o deseosas de poder conocer al Dios que tú predicas. Entonces es importante ser luz en medio de la oscuridad de este mundo en el cual nosotros vivimos. Y reflejar la luz también significa de que debemos de alguna u otra forma ser compasivos con las personas que sufren, llevar el mensaje del Evangelio con nuestras palabras y con nuestros hechos. También mostrar la luz, ser ejemplo de integridad en todo lugar y poder también evitar lo que es la crítica destructiva y la división. Que Dios nos ayude a poder brillar, pero no para ser famosos, para ser conocidos como iglesia, sino que para poder mostrar la luz de Cristo a todas las personas que hoy día lamentablemente están en oscuridad. También, hermanos, la iglesia debe conocer el verdadero valor de Cristo. Yo sé que todos los que estamos acá, posiblemente, la gran mayoría, entiende lo que hizo Cristo por amor a nosotros. Dios nos amó con amor eterno. Hoy día en Chile se celebra el Día del Padre. Y Dios es nuestro buen Padre Celestial que nos ama. Yo no sé cómo ha sido su experiencia con su Padre terrenal, o cómo fue su experiencia, si ya no está su papá en esta tierra, cómo fue su experiencia con su Padre terrenal. Pero independiente de cómo haya sido su experiencia, Dios es un buen Padre, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él quiere producir en nosotros también el verdadero propósito por el cual tú y yo hoy día formamos parte de este pueblo, que es el pueblo de Dios. Es importante entender que este buen Padre quiere lo mejor para tu vida. Este buen Padre también nos corrige. Este buen Padre no hace caso omiso a situaciones que no están bien en tu vida. En el Antiguo Testamento hay un sacerdote que su hijo no hacía muy bien las cosas. Me parece que era Isaí, no estoy seguro, ¿ya? En mi mente en este momento, pero tenía 2 hijos y no hacían lo correcto. Y él veía esto y no decía absolutamente nada. Dios, como buen padre, nos corrige y también nos exhorta en todo tiempo y en toda circunstancia. Entonces es importante, Elí, sí, o sea, me está dando vuelta todavía. Y el tema está, hermano, en que Dios en este tiempo quiere y desea que tú puedas cumplir su voluntad, que puedas cumplir su propósito, que puedas llevar a cabo
lo que es el plan que Dios tiene para tu vida. Pero también es importante que podamos valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Mire, Filipenses 3, versículos 7 y 8 dice: pero cuántas cosas para mí eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Tenemos un hermano acá, el hermano Sergio. En el incendio que hubo hace un par de años acá en la zona, él perdió su casa, toda su casa se quemó. Y todo se perdió en ese incendio. Y no sé, pues ver su casa destruida, yo me coloco en el lugar de él tratando de entender también todos sus sentimientos. La inversión de toda una vida se destruyó. Bueno, acá el pasaje nos está hablando de que el apóstol Pablo, todo lo que había ganado, en realidad lo ve como perdido. ¿Pero por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. A veces nos afanamos con tantas cosas en este mundo y dejamos lo más importante. Piensen, hermano, un día nosotros vamos a partir de este mundo y se termina todo. O sea, usted todo lo que ha ganado o obtenido en esta tierra no va a ir detrás de su cortejo fúnebre un camión de mudanza con todas las cosas que usted obtuvo. Quizás la familia se la va ahí a distribuir, pero ya no va a servir. Cuando colocamos a Cristo y colocamos la excelencia del conocimiento de Cristo como número uno, en realidad las otras cosas vienen por añadidura. Pablo había alcanzado prestigio religioso, había alcanzado un reconocimiento humano también, pero él comprendió que nada podía compararse con lo que es conocer a Cristo. Entonces es importante darle esa relación a Cristo. Miren, bueno, aquí veo a la hermana Luisa con su hija, Anivic, y yo no tengo idea qué cosas le gustan a la hermana Luisa, no tengo idea. Pero si empiezo a conocerla, posiblemente voy a saber. Por ejemplo, allá está la Estercita, sé que le gusta hacer sopaipilla a la Estercita, entonces ya, no sé, conozco cosas de algunos de ustedes. Pero un creyente necesita conocer a Cristo. Si decimos que somos cristianos, entonces necesitamos conocer a nuestro Maestro. Y al conocer a Jesús, hermano, no solamente se explota nuestra mente, sino que se abre un tremendo conocimiento, pero también un tremendo propósito en el Señor. La palabra conocimiento en el griego es hipnosis, o ginosis, perdón. Y expresa un conocimiento profundo que transforma la vida y produce una relación íntima con Dios. Quizás aquí hay personas que conocen del Señor desde que eran niños, pero otros en una etapa de sus vidas realizaron un acto de fe de entregar su vida a Jesús como Señor y Salvador. Y eso produjo un cambio. En mi caso, a los 21 años, acepté a Jesús como mi Salvador personal. Y realmente mi vida cambió. Mi vida, Dios la transformó. Mis prioridades cambiaron, mis planes cambiaron. Dios hizo algo nuevo en mi vida. El conocimiento de Cristo produjo un cambio, una transformación. Por lo tanto, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, el tener a Cristo tiene que producir un cambio, tiene que producir una transformación. No podemos ser los mismos, no podemos ser iguales a como éramos antes. Dios quiere hacer ese cambio, pero ese cambio lo quiere hacer hoy día también con tu vida. Porque en mi caso, yo siempre recuerdo a testimonios de hermanos en distintas iglesias, y no sé, pues un hermano era ladrón y se convirtió, otra hermana, no sé, era prostituta y se convirtió, otro hermano era drogadicto y se convirtió.
o alcohólico y el Señor cambió su vida. Y yo puedo ver eso. Y yo pensaba en mí, yo en realidad era un religioso. Recuerden que yo era elder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y, y estaban, bueno, aquí Cristian me conoce porque, o sea, conoce más o menos la dinámica de la Iglesia mormona. Pero yo era presidente del sacerdocio arónico, o sea, imagínense al nivel. Y era secretario del obispado, del obispo. Pero Jesús no dijo, me importa un comino lo que eres, pero tienes que nacer de nuevo. Tienes que experimentar un cambio, una transformación. Y si le damos el lugar a Cristo en nuestra vida, hermanos, tú vas a experimentar ese cambio. No demos lugar a una vida religiosa en nuestra vida, sino que demos lugar a una vida de relación con Dios, de permanente relación con el Señor. Por último, hermanos, también la iglesia debe vivir en paz y en confianza en Dios. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La iglesia tiene que vivir en paz y confianza en Dios. Los tiempos que hoy día vivimos son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero tenemos que llenarnos de paz. Quizás tú en la noche ni duermes, pensando cómo vas a solucionar ese problema que está ahí pasando por tu mente. Hay dificultades económicas, hay dificultades laborales, hay dificultades en la familia, en el matrimonio. Pero la Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino que necesitamos llevar a Dios en nuestras peticiones, nuestros ruegos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón, va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está alterando tu mente? ¿Qué está alterando tus pensamientos en este tiempo? Bueno, llénate de la paz del Señor, entrega esa carga a Dios. Permite que Dios haga los cambios y las transformaciones en tu vida, pero por nada estéis afanosos. Los afanes, hermanos, nos pueden de alguna otra forma impedir ver la voluntad de Dios. Entonces necesitamos buscar la voluntad de Dios. Pablo enseña que la oración transforma lo que es esa preocupación por confianza. Y la paz de Dios no depende de la ausencia de problemas, hermanos. Quizás los problemas van a estar, van a continuar, pero Dios coloca paz en nuestro corazón para enfrentar ese tiempo difícil. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Dios está contigo. Y Dios desea estar contigo todos los días hasta el fin. Pero ¿tú realmente quieres estar con Él? Esa yo creo que sería la pregunta. Ahora, tengo una pregunta para ya finalizar, entendiendo que esta carta a los filipenses presenta un retrato de lo que es una iglesia madura, una iglesia que persevera, una iglesia que vive en la unidad y que refleja a Cristo, una iglesia que valora la comunión con Dios y que mantiene el gozo aún en las pruebas. Esa es una iglesia madura. Entonces, frente a esto, tengo la siguiente pregunta. ¿Estamos siendo una comunidad que representa el corazón de Cristo en nuestro tiempo? Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Estamos siendo una comunidad que representa el corazón de Cristo en nuestro tiempo? ¿Estamos siendo una iglesia que persevera y entendiendo, como lo dijimos al principio, que la iglesia somos todos nosotros? ¿Somos una iglesia que persevera? ¿Somos una iglesia que vive la unidad, que refleja a Cristo, que valora la comunión con Dios y con los demás y que mantiene el gozo aún en las pruebas? Como iglesia necesitamos permanecer firmes
en el mensaje del Evangelio. Servir al Señor con humildad, no para ser visto, no para tener un puesto o para ser reconocido, pero también como iglesia necesitamos cuidar la unidad de la iglesia, ser luz en medio de la sociedad, buscar cada día el conocimiento más profundo con Cristo, que tu relación con Cristo sea más estrecha, no sea a nivel superficial. Hay más de Dios para tu vida, pero también quizás tú estás deteniendo ese proceso para que el Señor haga los cambios y transformaciones que cada uno de nosotros necesita. Entonces necesitamos buscar a Dios cada día, vivir en oración, pero también vivir en completa dependencia con Dios. Depender del Señor. Yo sé que mi Redentor vive y que Él me va a ayudar, me va a fortalecer, va a estar conmigo. Y hermano, independiente de la situación que puedas estar viviendo, confía en el Señor. Él comenzó una buena obra y Él la va a terminar perfecta. La obra no ha sido mala, es buena. Pero tú también tienes que disponerte para que el Señor haga los cambios y las transformaciones que cada uno de los que estamos acá requiere en su propia vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos dé también de su poder, de su presencia cada día, para hacer esa iglesia que el apóstol Pablo soñó, una comunidad de gozo, una comunidad de unidad y una comunidad que vive en el propósito de Cristo. Que tu vida tenga un propósito y ese propósito que sea Jesús. Una vez a varias personas les preguntaron, ¿en quién está enfocada tu esperanza? Y a veces las personas, o en esa respuesta, hubo la siguiente respuesta. Una persona dijo, en su familia está su esperanza. Otra en su trabajo, en su profesión. Y una persona respondió, mi esperanza está en Jesús. ¿En quién está enfocada tu esperanza? Jesús es nuestra esperanza. Y Él tiene que producir los cambios y transformaciones. Pero tú tienes que dejarte moldear para que Él haga los cambios más profundos, de lo más interno de cada uno de los que estamos acá y que puedan evidenciarse hacia afuera. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su bendición. Señor, en esta tarde ya te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú un día nos apartaste de este mundo para cumplir un rol, una función especial. Ser parte de tu pueblo, ser parte de tu reino. Señor, tú quieres cumplir tu propósito y quieres cumplir también tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, que tú hagas los cambios y transformaciones que necesitamos. Que nos ayude, Señor, a ser esa iglesia que busca a Dios, que se mantiene unida y entretejida en Cristo. Esa iglesia que experimenta el gozo aún en los tiempos difíciles y complicados. Esa iglesia que se llena de la paz que tú nos ofreces. Señor, yo oro por aquellas personas que hoy día quizás están atribuladas, tan complicadas. Señor, llénalos de tu paz. Llénalos de tu gozo, Señor. Llénalos de tu presencia. Y a nosotros como iglesia, Señor, llénanos de tu poder, de esa unción fresca para poder vivir la vida cristiana y vivirla en su totalidad. Bendícenos, Señor. Que cada uno de los que estamos acá tenga ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Señor, ayúdanos a despojarnos. Ayúdanos a despojarnos de ese peso que nos asedia, del peso del pecado. Señor, ayúdanos a vivir en completa plenitud contigo.
y a darte el lugar que tú te mereces en cada uno de nosotros. Te honramos, te glorificamos, exaltamos tu nombre y te damos gracias por lo que tú estás haciendo con la iglesia, por lo que has hecho en el pasado y por lo que vas a continuar realizando en la vida de esta congregación. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga como iglesia, que podamos ahí unirnos, que podamos fortalecernos. Y si hay alguna aspereza, bueno, tenemos que limar las asperezas. Tenemos que perdonarnos y reconciliarnos. No tenemos que salir arrancando y no querer saber nunca más del hermano o de la hermana, sino que buscar el amor genuino y el vínculo que es ese vínculo de paz entre todos nosotros. Bueno, hermanos, ahora con regocijo yo quiero invitarlos